Hola a todos y bienvenidos una vez más a Estudiantes de la Palabra. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo para iniciar juntos una nueva aventura en nuestro estudio bíblico. Hoy abrimos las páginas del segundo libro de Reyes, un libro fascinante que continúa la historia justo donde la dejamos en el primero de Reyes. Si eres nuevo por aquí o te has perdido alguno de los estudios anteriores, te animo a que vayas a la lista de reproducción del canal para ponerte al día. Cada libro se conecta con el anterior y así podrás seguir el hilo de esta increíble historia de la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni un solo capítulo de este viaje que estamos comenzando. Felicidades por tu compromiso y por decidir profundizar en la palabra de Dios. El segundo libro de Reyes nos sumerge de inmediato en un momento crucial y emocionante. La transición del ministerio del profeta Elías a su sucesor, Eliseo. Elías, uno de los profetas más poderosos y reconocidos de la Biblia, sabía que sus días en la tierra estaban llegando a su fin. No iba a morir como el resto de los hombres. Dios tenía un plan especial para llevárselo al cielo. A su lado, fielmente, caminaba Eliseo, su discípulo, quien se negaba a apartarse de él en estas últimas horas. Su viaje los lleva por lugares significativos como Gilgal, Betel y Jericó. En cada una de estas ciudades, otros profetas se acercaban a Eliseo y le susurraban: «Sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro». Y con una mezcla de tristeza y determinación, Eliseo les respondía: «Sí, lo sé, pero guarden silencio». Él estaba enfocado. No quería distracciones. Anhelaba absorber cada último segundo con el hombre que había sido su mentor y guía espiritual. Al llegar a las orillas del río Jordán, presenciamos un milagro que nos recuerda el poder de Dios manifestado en el pasado. Elías se quita su manto, lo dobla y golpea las aguas. Inmediatamente, el río se divide en dos, creando un camino seco para que él y Eliseo crucen. Es imposible no pensar en Moisés cruzando el Mar Rojo o en Josué cruzando este mismo río Jordán. Es una señal clara de que el mismo Dios que actuó en el pasado seguía actuando a través de su profeta. Una vez al otro lado, en un momento de profunda intimidad, Elías le hace a Eliseo una pregunta que cambiaría su vida. «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de tu lado». La respuesta de Eliseo nos revela el corazón de un verdadero siervo de Dios. No pide riquezas, ni fama, ni una vida fácil. Pide algo mucho más valioso. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». ¿Qué significa esto? No es que quisiera ser el doble de bueno que Elías. En la cultura de la época, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia de su padre. Al pedir esto, Eliseo se estaba posicionando como el heredero espiritual legítimo de Elías, pidiendo la autoridad y el poder necesarios para continuar la monumental tarea que su maestro dejaría atrás. Elías le responde: «Cosa difícil has pedido». No era algo que él pudiera conceder por su propia cuenta, sino que dependía de Dios. Pero le da una condición: «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». La bendición estaba condicionada a la perseverancia y la atención de Eliseo hasta el último instante. Y entonces, el momento llega de la manera más espectacular imaginable. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente, separándolos. Y en un torbellino, Elías fue arrebatado y subió al cielo. Eliseo, testigo de este evento sobrenatural, grita con el corazón roto pero lleno de asombro: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo».
Esta frase era un reconocimiento de que el verdadero poder y defensa de Israel no estaba en sus ejércitos, sino en el poder de Dios manifestado a través de su profeta. Eliseo rasga sus vestiduras en señal de duelo, pero no se queda paralizado. Ve el manto que Elías dejó caer y lo recoge. Este manto no era solo una prenda de vestir, era el símbolo de la autoridad profética que ahora le era transferida. Con el manto en sus manos, regresa al Jordán y poniendo a prueba su nueva autoridad, golpea las aguas exclamando: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el milagro se repite. Las aguas se abren de nuevo. Esta es la confirmación divina. El mismo espíritu, el mismo poder que estaba con Elías, ahora reposaba sobre Eliseo. Los otros profetas que observaban a lo lejos lo vieron y declararon: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Corrieron a su encuentro y se postraron ante él, reconociéndolo como el nuevo líder espiritual de la nación. A pesar de esta clara señal, insistieron en buscar el cuerpo de Elías durante 3 días, pensando que quizás el Espíritu de Dios lo había dejado en alguna montaña. Eliseo, sabiendo la verdad, les permite ir para que se convenzan por sí mismos. Cuando regresan sin haber encontrado nada, su fe en la palabra de Eliseo se fortalece. El ministerio de Eliseo comienza de inmediato con milagros que demuestran el poder sanador de Dios. Los habitantes de Jericó se le acercan con un problema. La ciudad era hermosa, pero sus aguas eran malas, causando enfermedad y esterilidad en la tierra. Eliseo pide una vasija nueva con sal. Va al manantial de las aguas, arroja la sal y declara en el nombre del Señor: yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y la Biblia nos dice que las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, según la palabra que habló Eliseo, un acto que trajo vida y restauración. Sin embargo, el capítulo también nos muestra el peligro de burlarse de las cosas de Dios. Cuando Eliseo subía a Betel, un grupo de jóvenes comenzó a mofarse de él gritando: «¡Sube, calvo, sube!». No era una simple burla a su apariencia física. Betel era un centro de idolatría, y estos jóvenes se estaban burlando del profeta de Dios y, por extensión, del propio Dios. La frase «sube, calvo» era una mofa cruel, como diciéndole: «¿Por qué no te vas al cielo como tu maestro Elías?». La respuesta es severa. Eliseo se vuelve y los maldice en el nombre de Jehová. Acto seguido, 2 osas salen del bosque y atacan a 42 de ellos. Este evento tan fuerte nos enseña una lección solemne sobre la reverencia que debemos a Dios y a sus siervos. Burlarse de la obra de Dios tiene consecuencias graves. Es un recordatorio de que Dios es santo y demanda respeto. La historia luego nos lleva de vuelta al reino de Israel, donde Ocosías, el hijo del infame rey Acab, está en el trono. Ocosías sufre una caída y queda gravemente herido, pero en lugar de clamar al Dios de Israel por sanidad, ¿qué hace? Envía mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de la ciudad filistea de Ecrón, un acto de total apostasía. Pero Dios no se queda en silencio. Un ángel le ordena a Elías que intercepte a esos mensajeros con un mensaje contundente. ¿Acaso no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub? Y les da la sentencia divina. Por cuanto has hecho esto, no te levantarás del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Cuando los mensajeros regresan y le cuentan al rey lo que un hombre les dijo, Ocosías pregunta por su apariencia. Al describirlo como un hombre velludo con un cinto de cuero, el rey exclama: «Es Elías Tisbita». Sabía exactamente quién era. Y en lugar de arrepentirse, el rey endurece su corazón y decide usar la fuerza. Manda un capitán con 50 soldados para arrestar a Elías. El capitán con arrogancia le ordena: «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.
La respuesta de Elías es escalofriante y poderosa. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y al instante, fuego celestial los consume. El rey, ciego en su orgullo, manda un segundo grupo y sucede exactamente lo mismo. Finalmente un tercer capitán es enviado, pero este, habiendo aprendido la lección, se acerca con humildad y temor. Se arrodilla ante Elías y le suplica por su vida y la de sus hombres. Reconoce el poder de Dios y respeta a su profeta. Por su humildad, Elías le perdona la vida. Entonces el ángel le dice a Elías que no tenga miedo y que baje con él para enfrentar al rey. Elías se presenta ante Ocosías y le repite cara a cara el juicio de Dios. Por haber despreciado al Señor y buscado ayuda en ídolos falsos, su destino estaba sellado, y así fue. Ocosías murió, tal como Dios había dicho a través de su siervo. Así es como comienza el segundo libro de Reyes, con una demostración impresionante del poder de Dios, la transición de su autoridad profética y una clara lección sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Vemos que Dios es fiel para empoderar a quienes lo sirven, pero también es justo para juzgar a quienes le dan la espalda. Eliseo, el profeta de Dios, quien demostró que el poder divino no solo se manifiesta en grandes batallas, sino también en los momentos más inesperados y cotidianos de la vida. Prepárense para una dosis de fe y milagros. Nuestra historia comienza con una alianza de 3 reyes: Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom. Se unieron para luchar contra Moab, que se había rebelado. Pero su campaña militar tuvo un pésimo comienzo. Después de marchar 7 días por el desierto, sus ejércitos y animales se quedaron sin una sola gota de agua. La desesperación se apoderó del campamento, y el rey Joram de Israel, un hombre que no confiaba plenamente en Dios, lamentó su destino, creyendo que el Señor los había reunido solo para entregarlos a sus enemigos. Pero Josafat, el rey justo de Judá, mantuvo la fe. Preguntó si había algún profeta de Jehová a quien pudieran consultar, y sí que lo había. Eliseo, el sucesor del gran profeta Elías, estaba cerca. Cuando los reyes fueron a verlo, Eliseo no se anduvo con rodeos. Miró a Joram y le dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre Acab y de tu madre Jezabel. Eran palabras duras, pero Joram había seguido sus malos ejemplos. Sin embargo, por respeto a Josafat, Eliseo accedió a buscar la guía de Dios. Pidió que le trajeran un músico, y mientras las notas llenaban el aire, la mano del Señor vino sobre él. Eliseo pronunció una profecía increíble. Así dice Jehová: hagan muchos estanques en este valle, porque no verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua. Y eso no era todo. Añadió que Dios también les entregaría a Moab en sus manos. Imaginen la escena. En medio de un desierto seco, se les ordena cavar zanjas esperando un milagro. A la mañana siguiente, justo a la hora de la ofrenda, el agua comenzó a brotar, no del cielo, sino desde el camino de Edom, llenando cada estanque que habían cavado. Los moabitas, al ver el valle desde lejos al amanecer, vieron el agua teñida de rojo por el sol y cometieron un error fatal. Creyeron que era sangre y que los reyes aliados se habían destruido entre sí. ¡Al botín!, gritaron, y corrieron hacia el campamento israelita sin precaución alguna. Pero en lugar de un campamento desolado, encontraron a un ejército listo y revitalizado. Los israelitas los emboscaron y lograron una victoria aplastante, tal como Dios había prometido. Este milagro nos enseña que la provisión de Dios puede venir de las formas más inesperadas y que la obediencia, incluso cuando parece ilógica, abre la puerta a su poder. Pero los milagros de Eliseo no se limitaron al campo de batalla. Poco después, una viuda desesperada se acercó a él llorando. Su esposo,
Uno de los hijos de los profetas había muerto dejando una gran deuda, y el acreedor amenazaba con llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldarla. Eliseo, movido a compasión, le hizo una pregunta sencilla: ¿qué tienes en casa? Ella respondió con tristeza: tu sierva no tiene nada, solo una pequeña vasija de aceite. Aquí es donde la fe entra en juego. Eliseo le dio una instrucción sorprendente: ve y pide prestadas muchas vasijas vacías a todos tus vecinos, no pidas pocas. Luego le dijo que se encerrara en su casa con sus hijos y comenzara a verter el poco aceite que tenía en las vasijas vacías. La mujer obedeció sin dudar. Tomó su pequeña vasija y empezó a llenar la primera y se llenó. Luego la segunda, la tercera. El aceite seguía fluyendo. Continuó llenando una tras otra hasta que no quedó ni una sola vasija vacía. Solo entonces el aceite se detuvo. Imaginen la alegría y el asombro de esa familia. Con lo que parecía ser nada, Dios había provisto en abundancia. Eliseo le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto. Este milagro nos muestra que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos si se lo entregamos con fe. No importa cuán pequeños sean nuestros recursos, en sus manos pueden convertirse en más que suficiente. La influencia de Eliseo se extendía por toda la región. En la ciudad de Sunem, una mujer importante y generosa siempre lo invitaba a comer cuando pasaba por allí. Con el tiempo, ella y su esposo le construyeron una pequeña habitación en la azotea para que tuviera un lugar donde descansar. Eliseo, agradecido por su hospitalidad, quiso recompensarla. A través de su siervo, se enteró de que ella no tenía hijos y su esposo era ya anciano. Eliseo la llamó y le dio una noticia que cambiaría su vida para siempre. El próximo año, por este tiempo, abrazarás un hijo. La mujer, incrédula y temerosa de una falsa esperanza, le rogó que no se burlara de ella. Pero la palabra de un profeta de Dios es segura. Un año después, tal como Eliseo había dicho, dio a luz a un hijo. La alegría llenó su hogar. Sin embargo, años más tarde, la tragedia golpeó. Un día, el niño estaba en el campo con su padre y de repente gritó: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Lo llevaron a casa, pero horas después murió en los brazos de su madre. Con el corazón roto, pero con una fe inquebrantable, la mujer subió al aposento de Eliseo, acostó a su hijo en la cama del profeta y partió en su busca. Cuando encontró a Eliseo, éste comprendió la urgencia y envió a su siervo con su propio bastón para que lo pusiera sobre el niño, pero no funcionó. Entonces, Eliseo fue él mismo a la casa. Subió al cuarto, oró fervientemente a Dios y se tendió sobre el cuerpo frío del niño, boca a boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó, caminó por la habitación y volvió a tenderse sobre él. De repente el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Estaba vivo. Eliseo llamó a la madre y le dijo: toma a tu hijo. Ella, abrumada por la gratitud, se postró a sus pies y abrazó a su hijo resucitado. Un testimonio poderoso de que para Dios ni siquiera la muerte es el final. Los milagros continuaban. En otra ocasión, durante una hambruna, Eliseo estaba con los hijos de los profetas. Mientras preparaban un guiso, uno de ellos, sin saberlo, añadió calabazas silvestres venenosas a la olla. Al probarlo, todos gritaron alarmados: «¡Varón de Dios, hay muerte en la olla!». La situación era crítica, pero Eliseo, con calma, pidió un poco de harina, la echó en la olla y dijo: «Sírvanle a la gente para que coman». Milagrosamente, el guiso quedó purificado. Lo que era mortal se volvió inofensivo, demostrando el poder de Dios para sanar y proteger. Y como si fuera poco, poco después, llegó un hombre con una ofrenda para Eliseo.
20 panes de cebada y algunas espigas frescas. Eliseo ordenó que se repartiera entre los 100 hombres que estaban allí. Su siervo, con lógica humana, le respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Era claramente insuficiente, pero Eliseo insistió, declarando una palabra del Señor: comerán y sobrará. Y así fue. Repartieron los panes, todos comieron hasta saciarse y todavía sobró comida. Un milagro que nos recuerda a la multiplicación de los panes y los peces que Jesús haría siglos después. Estas historias de Eliseo nos pintan un retrato vibrante de un Dios que está íntimamente involucrado en la vida de su pueblo. No es un Dios distante que solo actúa en eventos cósmicos. Es un Dios que provee agua en el desierto, multiplica el aceite de una viuda, resucita a un niño, purifica alimentos venenosos y multiplica el pan para los hambrientos. Cada uno de estos milagros es una señal de su compasión, su poder y su cuidado constante. Nos recuerdan que, sin importar la situación que enfrentemos, podemos confiar en que Él está presente y es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. En este siguiente capítulo entramos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, una que nos habla de poder, desesperación, orgullo, humildad y sobre todo de una fe que puede transformar vidas de la manera más inesperada. ¿Alguna vez han pensado que a veces las soluciones más grandes a nuestros problemas más profundos vienen de los lugares más sencillos? Quédense conmigo, porque la historia de Naamán es un viaje increíble que nos enseña precisamente eso. Imaginen a un hombre que lo tenía todo. Naamán era el general en jefe del ejército del rey de Siria, un estratega brillante, un guerrero temido, un hombre colmado de honores y riquezas. Cada vez que salía a la batalla, regresaba victorioso. El propio rey lo tenía en la más alta estima. A los ojos del mundo, Naamán era la personificación del éxito. Pero detrás de las armaduras relucientes y las medallas de honor se escondía una tragedia silenciosa y devastadora. Naamán sufría de lepra. En aquellos tiempos, la lepra no era solo una enfermedad física, era una sentencia de muerte social. Era una condición que te consumía lentamente, desfigurando tu cuerpo y apartándote de todos los que amabas. Cada día, Naamán veía cómo su piel, su fuerza y su futuro se desvanecían. Ningún médico, ningún hechicero, ninguna riqueza podía detener el avance implacable de su mal. Su poder era inútil contra este enemigo invisible. Pero la esperanza, como a menudo sucede, surgió del lugar más improbable. En la casa de este poderoso general, sirviendo a su esposa, había una joven esclava, una muchacha israelita que había sido arrancada de su hogar durante una de las campañas militares de Siria. A pesar de su terrible situación, esta joven no había perdido su fe en el Dios de Israel. Al ver el sufrimiento diario de su amo, su corazón se llenó de compasión. Un día se acercó a su señora y le dijo unas palabras que cambiarían todo. Si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, en Israel, él lo sanaría de su lepra. Una simple frase de una joven esclava, pero para Naamán fue como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Se aferró a esa pequeña chispa de esperanza. Inmediatamente fue a contarle al rey de Siria lo que la muchacha había dicho. El rey, que apreciaba enormemente a su general, no dudó. Le dio permiso para viajar y le entregó una carta personal dirigida al rey de Israel, junto con una caravana cargada de tesoros. 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropa de lujo. Naamán, acostumbrado a resolverlo todo con poder y dinero, pensó que podría comprar su curación. Cuando Naamán llegó a Israel y el rey leyó la carta, el pánico se apoderó de él. La carta decía: con esta carta te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
El rey de Israel, sintiéndose impotente y sospechando una trampa política, rasgó sus vestiduras en señal de angustia y exclamó: ¿acaso soy yo Dios, para dar vida o quitarla? Este hombre solo busca un pretexto para declararme la guerra. La noticia del alboroto en el palacio llegó a oídos de Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo, con la calma que da la confianza en el Señor, envió un mensaje al rey. ¿Por qué te has angustiado tanto? Envíame a ese hombre, y él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Así que Naamán, con toda su impresionante comitiva de caballos, carros y siervos, se dirigió a la humilde casa de Eliseo. Se detuvo frente a la puerta, esperando una recepción digna de su rango. Seguramente el profeta saldría, realizaría un ritual espectacular, invocaría a su Dios con gestos dramáticos y lo sanaría. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente desconcertado. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En su lugar, envió a su siervo con un mensaje simple, casi insultante para un hombre de su estatus. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Lavarle en el Jordán, en ese río lodoso. Naamán estalló en furia. Se sintió menospreciado y ofendido. ¿Qué se ha creído este profeta?, gritó indignado. Yo pensaba que saldría, invocaría el nombre de su Dios, movería su mano sobre la parte enferma y me sanaría. ¿Acaso los ríos de mi tierra, el Habaná y el Fárfar en Damasco, no son mucho mejores y más limpios que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar limpio? Lleno de orgullo herido, dio media vuelta y se marchó, dispuesto a regresar a Siria con su lepra y su rabia. Este es un momento crucial en la historia. Naamán estaba a punto de perder su única oportunidad de sanar, todo por culpa de su orgullo, pero una vez más, la sabiduría vino de quienes estaban a su lado. Sus propios siervos, con valentía y respeto, se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido hacer algo grande y difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Las palabras de sus siervos resonaron en su mente. Tenían razón, su orgullo le estaba cegando. ¿Qué tenía que perder? Con un gran esfuerzo de voluntad, Naamán dejó a un lado su arrogancia. Decidió obedecer. Se dirigió al río Jordán y, tal como el profeta había ordenado, se sumergió en sus aguas, no 1 ni 2, sino 7 veces. Imaginen la tensión de ese momento. Se sumerge 1 vez y nada. 2 veces. Sigue leproso. 6 veces y la enfermedad sigue ahí. Pero Naamán perseveró en su obediencia, y al salir del agua por 7ª vez ocurrió el milagro. Su piel, antes carcomida por la lepra, se restauró por completo. Se volvió suave y sana, como la piel de un niño pequeño. Estaba limpio. La lepra había desaparecido. En ese instante, no solo su cuerpo fue sanado, su corazón también fue transformado. Lleno de una gratitud abrumadora, Naamán regresó con toda su comitiva a la casa de Eliseo. Esta vez no se quedó en la puerta. Entró, se postró humildemente ante el profeta y declaró con una convicción total: ahora sé que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. En su agradecimiento, Naamán intentó darle a Eliseo todos los tesoros que había traído, pero el profeta se negó rotundamente. Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada, dijo Eliseo. Él sabía que la gracia y los milagros de Dios no tienen precio, no se pueden comprar con oro ni plata, son un regalo. La transformación de Naamán era genuina. Le pidió a Eliseo algo sorprendente: un poco de tierra de Israel para llevársela a su país. Quería construir un altar sobre Tierra Santa para adorar exclusivamente al Dios verdadero, a Jehová. Incluso se preocupó por su futuro, pidiendo perdón por adelantado por las veces que, por obligación,
tuviera que acompañar a su rey al templo de un ídolo pagano. Eliseo, viendo la sinceridad de su corazón, lo despidió diciéndole: «Vete en paz». Pero, lamentablemente, la historia no termina aquí. Hay un epílogo trágico que nos enseña otra lección vital. El siervo de Eliseo, un hombre llamado Gehazi, vio cómo su amo rechazaba la inmensa fortuna que Naamán ofrecía. La codicia se apoderó de su corazón. «Mi señor ha sido demasiado blando con este sirio», pensó. «Iré tras él y conseguiré algo para mí». Gehazi corrió tras la caravana de Naamán y cuando éste lo vio, se detuvo y le preguntó si todo estaba bien. Gehazi inventó una mentira astuta. «Mi señor me envía a decirte que acaban de llegar 2 jóvenes profetas y necesita un talento de plata y 2 vestidos nuevos para ellos». Naamán, con su corazón agradecido y generoso, no solo le dio lo que pidió, sino el doble. Gehazi tomó los tesoros, los escondió y regresó a la casa como si nada hubiera pasado. Pero no podía ocultarle nada a Eliseo, a quien Dios le había revelado la verdad. «¿De dónde vienes, Gehazi?», le preguntó el profeta. «Tu siervo no ha ido a ninguna parte», mintió de nuevo. Entonces Eliseo lo confrontó con una terrible verdad. «¿No estaba mi espíritu contigo cuando ese hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Es este el momento de aceptar plata, ropa y riquezas? Por tu codicia y tu mentira, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y al instante, Gehazi salió de la presencia de Eliseo, cubierto de lepra, con la piel blanca como la nieve. ¡Qué contraste tan poderoso! Naamán, el pagano, es sanado por su acto de humildad y obediencia. Gehazi, el siervo del profeta, que vivía tan cerca del poder de Dios, es castigado por su codicia y su engaño. Esta historia nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestros problemas, la solución de Dios a menudo requiere que dejemos nuestro orgullo a un lado y obedezcamos instrucciones sencillas. Nos muestra que la gracia de Dios es un regalo gratuito, no algo que podamos ganar o comprar, y nos advierte que la codicia y la mentira nos alejan de las bendiciones de Dios, mientras que un corazón humilde y obediente nos acerca a Él. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por los problemas que sientes que no hay salida? Hoy vamos a explorar una serie de historias increíbles del profeta Eliseo que nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda de Dios puede manifestarse de las formas más inesperadas. Todo comienza con algo tan simple como un hacha. Los discípulos de Eliseo necesitaban más espacio, así que decidieron construir un nuevo lugar para vivir cerca del río Jordán. Eliseo, siempre dispuesto a apoyar a su gente, fue con ellos. Mientras uno de los hombres cortaba un árbol, ¡zas!, el hierro de su hacha se soltó y cayó al río. El hombre se desesperó. Imagínate su angustia. El hacha era prestada, no era suya y no tenía cómo reponerla. Pero Eliseo, con una calma que solo viene de la fe, le preguntó dónde había caído. Luego cortó un palo, lo arrojó al agua en ese mismo lugar y, como por arte de magia, el pesado hierro comenzó a flotar. «Tómalo», le dijo Eliseo. El hombre, asombrado, extendió su mano y recuperó lo que parecía perdido para siempre. Este pequeño milagro nos enseña algo poderoso. Para Dios no hay problema demasiado grande ni demasiado pequeño. Lo que a nosotros nos parece un desastre irreparable, para Él es una oportunidad para mostrar su poder y su cuidado. Pero los desafíos para Israel no se detenían ahí. El rey de Siria, un enemigo poderoso, planeaba ataques secretos contra ellos. Sin embargo, cada vez que el rey sirio diseñaba una emboscada en la confidencialidad de su palacio, Dios se lo revelaba a Eliseo. El profeta, a su vez, advertía al rey de Israel:
quien movía sus tropas y frustraba los planes del enemigo una y otra vez. El rey de Siria estaba furioso y confundido. «¿Quién de los nuestros es el traidor?», gritó a sus oficiales. Estaba convencido de que tenía un espía en su círculo más cercano, pero uno de sus siervos, que conocía la fama del profeta, le dijo: «No, mi señor el rey, no hay ningún traidor. Es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él le cuenta a su rey hasta las palabras que tú hablas en el secreto de tu habitación». Al descubrir esto, la estrategia del rey sirio cambió. Ya no quería atacar a Israel, sino al hombre que frustraba sus planes. «¿Dónde está ese profeta?», ordenó. Cuando le informaron que Eliseo se encontraba en una pequeña ciudad llamada Dotán, envió un ejército colosal, caballos, carros de guerra, una multitud de soldados que rodearon la ciudad por completo durante la noche, esperando el amanecer para capturarlo. A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo fue el primero en salir, y lo que vio lo llenó de pánico. La ciudad estaba completamente sitiada. Corrió hacia Eliseo con el terror reflejado en su rostro. «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?». Su reacción es tan humana, ¿verdad? Vio la amenaza física, el poder abrumador del enemigo, y sintió que todo estaba perdido. Pero Eliseo, con una serenidad inquebrantable, le respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo debió pensar que Eliseo había perdido la razón. ¿Más? Si solo eran ellos dos contra un ejército entero. Pero Eliseo no estaba hablando de lo que se veía con los ojos. Entonces oró a Dios: «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Y en ese instante, la realidad espiritual se superpuso a la física. El siervo levantó la vista y quedó sin aliento. La montaña alrededor de Eliseo estaba repleta, no de soldados enemigos, sino de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial, brillante y poderoso, enviado por Dios para proteger a su profeta. La verdadera batalla no era la que se libraba en la tierra, sino en el espíritu. Cuando el ejército sirio avanzó para capturar a Eliseo, el profeta volvió a orar, pero esta vez pidió algo diferente: «Te ruego que hieras a esta gente con ceguera». Y Dios lo hizo. Los soldados quedaron en un estado de confusión, sin poder ver con claridad. Eliseo, el hombre que buscaban para capturar, salió a su encuentro y les dijo: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los llevaré al hombre que buscan». Con una ironía divina, Eliseo guió al ejército enemigo directamente a Samaria, la capital de Israel. Una vez dentro de la ciudad, rodeados por el ejército israelita, Eliseo oró por tercera vez: «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». De repente, su visión se aclaró y el pánico se apoderó de ellos. Estaban atrapados en el corazón del territorio enemigo. El rey de Israel, al ver a todo el ejército sirio entregado en sus manos, le preguntó a Eliseo emocionado: «Padre mío, ¿los mataré?». Pero Eliseo le enseñó una lección de misericordia. «No los mates», respondió. «¿Matarías a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y que vuelvan a su señor». El rey obedeció, les dio un gran banquete y los envió de vuelta a casa sanos y salvos. Este acto de bondad tuvo un efecto inmediato. Los sirios dejaron de atacar Israel por un tiempo. Eliseo no solo demostró el poder de Dios para proteger, sino también su poder para perdonar y transformar a los enemigos en testigos de su gracia. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Tiempo después, la guerra regresó con más fuerza. El rey de Siria volvió a sitiar Samaria, pero esta vez el asedio fue tan largo y tan brutal que la ciudad se sumió en la desesperación. La comida se acabó. La hambruna era tan terrible
que la gente estaba dispuesta a hacer cosas impensables por un bocado. Los precios eran absurdos. La vida se había vuelto una lucha diaria por la supervivencia. Un día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer le gritó pidiendo ayuda. El rey, agotado y desesperado, le respondió con amargura: «Si el Señor no te salva, ¿de dónde puedo sacarte ayuda yo?». Pero aún así, le preguntó qué le pasaba. Lo que la mujer le contó fue tan horrible, una historia que reflejaba la profundidad de la desesperación de la ciudad, que el rey se desgarró la ropa en señal de profundo dolor. Debajo llevaba un cilicio, una tela áspera que era símbolo de arrepentimiento y lamento. Pero en su angustia, el rey buscó un culpable. En lugar de confiar en Dios, dirigió su ira contra el único que le había advertido y ayudado antes, Eliseo. «Que Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros», juró, y envió a un mensajero para ejecutar su orden. Eliseo estaba en su casa, hablando con los ancianos de la ciudad, cuando Dios le reveló lo que estaba por suceder. «Miren», les dijo, «este hijo de asesino ha enviado a un hombre para cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y no lo dejen entrar». Justo mientras hablaba, el mensajero llegó, seguido de cerca por el propio rey. El rey, entrando abruptamente, exclamó con total desesperanza: «Ciertamente este mal viene del Señor. ¿Para qué he de esperar más en él?». Este es el punto más bajo. El pueblo sufre, el líder ha perdido toda esperanza y el profeta está amenazado de muerte. Parece el final, pero es precisamente aquí, en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, que Dios está a punto de realizar uno de sus milagros más espectaculares. La historia no termina en desesperación, sino que nos prepara para una demostración increíble de su poder, su amor y su fidelidad. Incluso cuando la lógica humana dice «ríndete», la fe nos recuerda que el plan de Dios siempre está en marcha. Imaginen por un momento una ciudad entera atrapada, sitiada por un ejército enemigo. Esto era Samaria. El ejército de Siria rodeaba sus murallas y adentro el hambre era tan devastadora que la gente estaba dispuesta a hacer lo impensable para sobrevivir. El miedo y la desesperación se respiraban en cada esquina. Los precios de la comida eran astronómicos, fuera del alcance de casi todos. Una cabeza de asno, algo que normalmente nadie comería, se vendía por una fortuna. La situación era tan crítica que la esperanza se había extinguido por completo. La gente sentía que Dios los había abandonado y que su final era inminente. Era un escenario de auténtica pesadilla, un callejón sin salida, donde la muerte parecía la única certeza. En este contexto de desolación total, el profeta Eliseo se levantó y proclamó una palabra que sonaba a locura. Dijo: «Mañana, a esta misma hora, a la puerta de Samaria, una medida de la mejor harina se venderá por una sola moneda de plata y 2 medidas de cebada por el mismo precio». Imaginen la reacción de la gente. En medio de una hambruna tan severa, ¿cómo podía ser posible algo así? Un oficial del rey, que estaba junto a Eliseo, se burló abiertamente de él. Le dijo: «Ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, podría suceder tal cosa». Su escepticismo era el reflejo del sentir general. La promesa de Dios parecía demasiado buena para ser verdad. Una fantasía imposible frente a la cruda realidad que estaban viviendo. Eliseo, con una calma profética, le respondió: «Pues mira, lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Esta respuesta cargada de advertencia quedaría resonando en el aire, preparando el escenario para un milagro que desafiaría toda lógica humana. Ahora, salgamos de las murallas de la ciudad, donde la historia toma un giro inesperado. Justo a la entrada de Samaria se encontraban 4 hombres con lepra.
Eran marginados, excluidos de la sociedad por su enfermedad. Su situación era aún más precaria que la del resto. No podían entrar en la ciudad y quedarse donde estaban significaba morir de hambre. Se encontraron en una encrucijada existencial. En un momento de cruda lógica y desesperación, se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí sentados esperando la muerte? Si intentamos entrar en la ciudad, moriremos de hambre con todos los demás. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. ¿Qué nos queda? Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría el destino de toda una nación. Razonaron: vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues de todos modos íbamos a morir. En su lógica no había nada que perder y potencialmente todo por ganar. Esta no era una decisión basada en una fe teológica profunda, sino en una audacia nacida de la más pura desesperación. Era un acto de valentía extrema, un último intento por sobrevivir. Así que al anochecer, estos 4 hombres marginados, los más débiles e improbables de los héroes, se levantaron y caminaron hacia el corazón del peligro, el campamento del ejército enemigo. Lo que encontraron al llegar los dejó sin palabras. Mientras se acercaban con cautela, esperando encontrar soldados y preparándose para lo peor, un silencio inquietante llenaba el aire. Entraron en el campamento y no había ni un solo soldado. Estaba completamente desierto. ¿Qué había pasado? La Biblia nos cuenta que Dios había intervenido de una manera sobrenatural. Hizo que el ejército sirio escuchara un estruendo ensordecedor, el sonido de un ejército masivo, con carros de guerra y caballería, acercándose a toda velocidad. Presos del pánico, pensaron que el rey de Israel había contratado a los ejércitos de los hititas y de los egipcios para atacarlos. El terror fue tan grande que huyeron para salvar sus vidas, abandonándolo absolutamente todo. Dejaron atrás sus tiendas, sus caballos, sus asnos y, lo más importante, montañas de comida, oro, plata y ropas. El campamento estaba intacto, una ciudad fantasma llena de provisiones. Los 4 leprosos no podían creer lo que veían. Pasaron del borde de la inanición a un banquete de abundancia en un instante. Entraron en una tienda, comieron y bebieron hasta saciarse. Luego empezaron a recoger tesoros, plata, oro y ropas, y los escondieron. Fueron a otra tienda e hicieron lo mismo. Estaban rodeados de una riqueza y una provisión que superaba sus sueños más locos. Eran los únicos que sabían de este milagro, de esta increíble bendición que yacía a las puertas de una ciudad moribunda. Pero entonces, en medio de su euforia, la conciencia los golpeó. Se miraron y dijeron: no estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos guardando. Si esperamos hasta que amanezca, seguramente recibiremos un castigo. Tenemos que ir ahora mismo y avisar en el palacio del rey. Se dieron cuenta de que esta bendición no era solo para ellos. Su responsabilidad era compartir la esperanza, llevar la noticia de la salvación a la ciudad que sufría. Entendieron que el egoísmo en un momento así era un pecado. Así que, sin dudarlo más, corrieron de regreso a las puertas de Samaria y gritaron a los guardias, contándoles la increíble noticia del campamento sirio abandonado. La noticia se extendió como la pólvora hasta llegar a oídos del rey. Pero, al igual que su oficial, el rey fue escéptico. Su primera reacción fue de sospecha. Pensó: esto es una trampa. Los sirios se han escondido en el campo para atraernos fuera de la ciudad y así capturarnos y tomar Samaria. El miedo y la desconfianza seguían gobernando su corazón, incluso ante la posibilidad de un milagro. Sin embargo, uno de sus siervos le dio un consejo sabio. Enviemos a unos cuantos hombres con 5 de los caballos que aún quedan.
Si viven, viven. Si mueren, su suerte no será peor que la de todos los que quedamos aquí. El rey aceptó la propuesta, pues no había otra opción. Enviaron a 2 jinetes para que investigaran. Los mensajeros siguieron el rastro de la huida de los sirios y vieron el camino lleno de ropas y armas que habían arrojado en su apuro por escapar. Llegaron al campamento y confirmaron que estaba completamente vacío, tal como los leprosos habían dicho. Regresaron a toda prisa a la ciudad y confirmaron la increíble noticia. En ese momento, la incredulidad se transformó en un estallido de júbilo y alivio. Las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y una multitud desesperada salió corriendo, tropezando unos con otros, para saquear el campamento sirio. Cada persona tomó todo lo que pudo llevar: comida, ropa, objetos de valor. La hambruna había terminado, y entonces la profecía de Eliseo se cumplió al pie de la letra. En cuestión de horas, el mercado de Samaria se inundó de alimentos. El precio se desplomó drásticamente, y tal como Eliseo había dicho, una medida de la mejor harina se vendía por una moneda de plata y 2 medidas de cebada por el mismo precio. El milagro era tangible, visible para todos. Pero recuerdan al oficial del rey, que se había burlado de la promesa de Dios. El rey lo había puesto a cargo de controlar a la multitud en la puerta de la ciudad. La gente, en su desesperación y euforia por salir, lo arrolló y lo aplastó hasta la muerte. Vio el milagro con sus propios ojos, vio la abundancia que había negado, pero no pudo participar de ella, cumpliéndose así la segunda parte de la profecía de Eliseo. Esta historia es una poderosa lección para todos nosotros. Nos enseña que Dios puede traer soluciones de los lugares más inesperados y a través de las personas más improbables. ¿Quién habría pensado que la salvación de Samaria vendría de 4 leprosos marginados? Su valentía, nacida de la desesperación, los posicionó para ser los primeros testigos del milagro de Dios. También nos recuerda la importancia de compartir las buenas noticias. Los leprosos entendieron que la bendición que recibieron no era para guardársela. De la misma manera, cuando experimentamos la bondad y la provisión de Dios en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartir esa esperanza con un mundo que la necesita desesperadamente. Y finalmente, nos advierte sobre el peligro de la incredulidad. El oficial del rey vio el poder de Dios, pero su cinismo le impidió disfrutar de la bendición. A veces, nuestras propias dudas y nuestra lógica limitada pueden ser el mayor obstáculo para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esta historia nos invita a confiar, a creer en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles, y a estar abiertos a sus milagros, que a menudo superan nuestra imaginación. No importa cuán desesperada parezca tu situación, recuerda a los 4 leprosos. Un solo paso de fe audaz puede llevarte del borde de la muerte a un campo de abundancia. ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de sus promesas? ¿O que la justicia tarda demasiado en llegar? La historia que vamos a explorar hoy es un poderoso recordatorio de que aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, la palabra de Dios siempre se cumple, y su justicia, aunque a veces parezca lenta, es inevitable y perfecta. Comencemos con un acto de fe y una prueba de paciencia. Recordarán a la mujer sunamita, a quien el profeta Eliseo le había devuelto a su hijo de entre los muertos. Tiempo después, Eliseo la busca de nuevo, pero esta vez con una advertencia. Vete de aquí con toda tu familia, porque una gran hambruna de 7 años está por venir sobre esta tierra. Sin dudar, ella obedeció. Empacó sus cosas y se fue a vivir a territorio filisteo. 7 largos años pasaron, 7 años lejos de su hogar, de su tierra, de todo lo que conocía. Cuando la hambruna terminó, regresó
y se encontró con que su casa y sus tierras habían sido ocupadas. ¿Te imaginas su angustia? Después de tanto tiempo volver para no tener nada. Decidida, fue directamente al rey para pedir justicia. Y aquí es donde vemos la increíble sincronización de Dios. Justo en ese preciso instante, Geasí, el siervo de Eliseo, estaba en la corte contándole al rey las maravillas que Dios había hecho a través del profeta. «Incluso resucitó al hijo de una mujer», exclamaba Geasí. En ese momento, la puerta se abre y entra ella, la protagonista de la historia. El siervo, asombrado, le dice al rey: «Mi señor, esta es la mujer y este es su hijo, a quien Eliseo devolvió la vida». El rey, impactado por esta coincidencia divina, no necesitó más pruebas. De inmediato, ordenó que le devolvieran no solo su casa y sus tierras, sino también el valor de todas las cosechas que sus campos habían producido durante los 7 años de su ausencia. Dios no solo le restauró lo que era suyo, sino que le compensó por el tiempo perdido. Ahora, la historia nos lleva a Damasco, la capital de Siria. El rey Ben-Hadad está gravemente enfermo. Al enterarse de que el profeta Eliseo está en la ciudad, envía a su oficial de mayor confianza, Hazael, con un generoso regalo y una pregunta: ¿me recuperaré de esta enfermedad? La respuesta de Eliseo es enigmática y escalofriante. Le dice a Hazael: «Ve y dile al rey que ciertamente sanará, pero el Señor me ha mostrado que de hecho morirá». Luego, Eliseo mira fijamente a Hazael con una intensidad que lo incomoda, y el profeta rompe a llorar. Confundido, Hazael pregunta: «¿Por qué llora mi señor?». Y Eliseo responde con una profecía terrible: «Porque sé el mal que harás al pueblo de Israel. Quemarás sus fortalezas, matarás a sus jóvenes y cometerás actos terribles contra sus mujeres y niños». Hazael, horrorizado, o quizás fingiendo inocencia, exclama: «¿Pero quién soy yo, un simple siervo, para hacer tales cosas?». Eliseo simplemente concluye: «El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Hazael regresa al palacio. El rey Ben-Hadad, ansioso, le pregunta qué le dijo el profeta. «Me dijo que te recuperarás», miente Hazael. Pero al día siguiente, la ambición que Eliseo vio en sus ojos se desata. Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la presionó sobre el rostro del rey hasta asfixiarlo. Y así, como Eliseo había profetizado, Hazael usurpó el trono de Siria. Vemos cómo Dios conoce los corazones y los futuros, incluso los más oscuros. Mientras tanto, en el reino de Judá, las cosas no iban mucho mejor. Joram, hijo del buen rey Josafat, había tomado un camino diferente. Se casó con una hija de la casa del malvado rey Acab y siguió sus prácticas idólatras, provocando la ira de Dios. A pesar de esto, Dios, en su fidelidad a la promesa que le hizo a David, no destruyó Judá. Sin embargo, el reino se debilitó. Edom, una nación sometida, se rebeló y logró su independencia. Joram murió y su hijo Ocosías subió al trono, continuando con el legado de maldad de su abuelo Acab, ya que su madre era de esa familia. Ahora, el foco de la acción divina regresa al reino del norte, Israel. Dios le da una orden clara a Eliseo. Es hora de ejecutar el juicio sobre la casa de Acab, una sentencia proclamada años atrás por el profeta Elías. Eliseo llama a un joven profeta y le da una misión urgente y secreta. Toma este frasco de aceite, ve a Ramot de Galaad, busca a un comandante llamado Jehú, llévalo a un lugar privado y úngelo como rey de Israel. El joven obedece al pie de la letra. Encuentra a Jehú sentado con los otros oficiales del ejército, lo aparta y derramando el aceite sobre su cabeza, le declara: «Así dice el Señor, Dios de Israel: te he ungido como rey sobre mi pueblo, sobre Israel. Tu misión es destruir por completo a la familia de Acab,
para vengar la sangre de mis profetas y de todos mis siervos asesinados por Jezabel. Dicho esto, y sabiendo el peligro, el joven profeta abrió la puerta y huyó sin mirar atrás. Jehú volvió con sus compañeros. Naturalmente le preguntaron, ¿qué quería ese loco? Jehú intentó restarle importancia, pero ellos insistieron. Finalmente les reveló la verdad. Me ha ungido rey de Israel. La reacción fue instantánea y unánime. En un acto de lealtad espontánea, pusieron sus mantos en las escaleras a modo de alfombra. Lo hicieron sentar sobre ellos y tocaron las trompetas gritando, «Jehú es rey». La revolución había comenzado. Con una determinación implacable, Jehú no perdió ni un segundo. Subió a su carro y se dirigió a toda velocidad hacia Jezreel. Allí se encontraba el rey Joram de Israel, recuperándose de las heridas de batalla. Y, por otra coincidencia divina, su sobrino Ocosías, rey de Judá, estaba de visita. Un centinela en la torre de Jezreel vio la polvareda que levantaba el grupo de Jehú y avisó al rey. Joram envió un primer jinete a preguntar, ¿vienes en paz? Jehú le respondió, ¿qué te importa a ti la paz? Ponte detrás de mí. El mensajero no regresó. Enviaron un segundo y ocurrió lo mismo. El centinela, observando el estilo de conducción, exclamó, «La manera de conducir es como la de Jehú, porque conduce como un loco». Ante la incertidumbre, Joram y Ocosías decidieron salir ellos mismos en sus carros para encontrarse con él. El encuentro tuvo lugar, irónicamente, en la misma parcela de tierra que perteneció a Nabot, el hombre que Acab y Jezabel habían asesinado para robarle su viña. Al ver a Jehú, Joram preguntó, ¿hay paz, Jehú? La respuesta de Jehú fue cortante y reveladora. ¿Qué paz puede haber mientras perduren la idolatría y las brujerías de tu madre Jezabel? En ese instante, Joram comprendió que era una traición. Gritó a Ocosías, «¡Traición, Ocosías!», y giró su carro para huir. Pero era demasiado tarde. Jehú tensó su arco con todas sus fuerzas y disparó una flecha que atravesó el corazón de Joram. Jehú le ordenó a su oficial, «Toma su cuerpo y arrójalo en el campo de Nabot de Jezreel, para que se cumpla la palabra que el Señor pronunció contra su padre Acab en este mismo lugar». La justicia por Nabot había llegado. Ocosías, rey de Judá, también huyó, pero fue herido en la persecución y murió poco después. Su alianza con la casa de Acab le costó la vida. Pero la misión de Jehú no había terminado. Se dirigió al palacio de Jezreel. Jezabel, al enterarse de que Jehú venía, en un último acto de desafío, se maquilló los ojos, se arregló el cabello y se asomó a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta, ella gritó, «¿Has venido en paz, Zimri, asesino de tu señor?» Jehú levantó la vista y gritó, «¿Quién de ustedes está de mi lado?» «¿Quién?» 2 o 3 eunucos se asomaron. «Arrójenla abajo», ordenó Jehú, y ellos la obedecieron. La arrojaron desde la ventana, y su sangre salpicó la pared y los caballos que la pisotearon. Jehú entró en el palacio, comió y bebió como si nada. Luego, con una pizca de respeto por su linaje, dijo, «Encárguense de esa mujer maldita y entiérrenla, pues al fin y al cabo era hija de un rey». Pero cuando fueron a buscar su cuerpo, no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Regresaron y se lo contaron a Jehú, quien declaró, «Esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías. En el campo de Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel». La profecía se había cumplido al pie de la letra. Así, la casa de Acab fue exterminada y el reinado de Jehú comenzó. Esta intensa saga nos demuestra una verdad fundamental. Dios es soberano sobre la historia. Sus planes no pueden ser frustrados.
Aunque los hombres ignoren sus advertencias, se burlen de sus profetas o crean que sus crímenes quedarán impunes, la justicia divina siempre llega. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y su propósito es siempre restaurar el orden, recordar quién está al mando y cumplir cada una de sus promesas. En estos capítulos nos enteramos de un relato de poder, justicia divina y giros inesperados que cambiaron el destino de dos reinos. Recordemos que en nuestro último encuentro, Jehú fue ungido rey de Israel con una misión muy clara: exterminar la casa de Acab y Jezabel, quienes habían corrompido al pueblo con la idolatría. Una vez en el trono, Jehú no perdió ni un segundo. Su primer movimiento fue enviar un mensaje desafiante a Samaria, la capital, donde se encontraban los 70 hijos de Acab. Les dijo a los líderes de la ciudad: ustedes tienen a los hijos de su señor. Elijan al mejor, pónganlo en el trono y luchen por la casa de su padre. Pero los líderes de Samaria conocían la reputación de Jehú. Sabían que ya había acabado con dos reyes y no tenían ninguna posibilidad contra él. El miedo se apoderó de ellos. Así que le respondieron con total sumisión: somos tus siervos, haremos todo lo que nos ordenes, no nombraremos a ningún rey. Jehú, astuto y decidido, quiso poner a prueba su lealtad. Les envió una segunda orden, una que era brutal y directa: si de verdad están de mi lado, tráiganme las cabezas de los 70 hijos de Acab mañana a esta hora. La orden era escalofriante, pero los líderes de la ciudad obedecieron. Al día siguiente, los mensajeros llegaron a Jezreel con 70 cabezas. Jehú, con una frialdad que impresiona, ordenó que las apilaran en 2 montones a la entrada de la ciudad para que todo el pueblo las viera. A la mañana siguiente, se paró frente a la gente y dijo algo muy importante: ustedes son inocentes. Fui yo quien conspiró contra mi señor y lo mató. Pero, ¿quién mató a todos estos? Sepan, pues, que ninguna palabra que el Señor pronunció contra la casa de Acab caerá a tierra. El Señor ha hecho lo que dijo por medio de su siervo Elías. Con este acto, Jehú no solo consolidó su poder, sino que dejó claro que él era simplemente el instrumento de un juicio divino. No era su venganza personal, era el cumplimiento de la profecía. Su misión continuó, y mientras viajaba hacia Samaria, se encontró con unos parientes de Ocosías, el rey de Judá que había muerto junto a Joram. Sin dudarlo, también los eliminó, asegurándose de que no quedara ningún aliado de la casa de Acab. Pero la parte más audaz de su plan aún estaba por llegar. Jehú sabía que para limpiar Israel de verdad tenía que erradicar la raíz del problema, el culto a Baal. Y para ello ideó una trampa maestra. Anunció a todo el pueblo: Acab sirvió a Baal un poco, yo lo serviré mucho más. Reúnan a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y sacerdotes, que no falte ni uno, porque tengo un gran sacrificio que ofrecerle a Baal. Quien no venga, morirá. Era una convocatoria masiva bajo un pretexto falso. Todos los adoradores de Baal, emocionados por el aparente fervor del nuevo rey, acudieron de todas partes de Israel. El templo de Baal se llenó de pared a pared. Para asegurarse de que no hubiera infiltrados, Jehú ordenó que se les diera vestiduras especiales, para identificarlos claramente. Luego se dirigió a ellos y les dijo: asegúrense de que no haya ningún siervo del Señor aquí, solo adoradores de Baal. Una vez que estuvo seguro de que solo los seguidores de Baal estaban dentro, colocó a 80 de sus hombres en las puertas con una orden muy clara: si alguno de los hombres que les entrego escapa, pagarán con su vida. Cuando el sacrificio comenzó, y mientras los adoradores de Baal estaban completamente absortos en su ritual, Jehú dio la señal. Sus soldados entraron y no dejaron a nadie con vida.
Fue una masacre. Después derribaron el templo, destruyeron los ídolos y convirtieron el lugar en una letrina, un gesto de desprecio total. Así, de un solo golpe, Jehú eliminó el culto a Baal de Israel. Fue una acción drástica pero efectiva. Sin embargo, y aquí viene un punto crucial, a pesar de su celo por cumplir la orden de Dios contra la casa de Acab, Jehú no abandonó por completo los pecados de Israel. Continuó con la adoración de los becerros de oro que Jeroboam había establecido en Betel y en Dan. Fue fiel en una cosa, pero no en todo. Aún así, Dios reconoció su obediencia en la tarea que le encomendó. El Señor le dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo que es recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Una promesa increíble, pero condicionada. A pesar de su reinado, el poder de Israel comenzó a decaer, y el rey de Siria empezó a conquistar parte de su territorio. Jehú reinó durante 28 años y al morir fue sucedido por su hijo Joacás. Ahora, mientras todo esto ocurría en el reino del norte, Israel, una tragedia paralela se desarrollaba en el sur, en Judá. Cuando Atalía, la malvada madre del rey Ocosías, se enteró de que su hijo había muerto a manos de Jehú, vio su oportunidad para tomar el poder absoluto. Para asegurarse de que nadie pudiera reclamar el trono, tomó una decisión despiadada. Ordenó la ejecución de toda la descendencia real, sus propios nietos. Parecía que la dinastía de David, la línea de la cual vendría el Mesías, estaba a punto de ser aniquilada. Pero en medio de esa oscuridad, surgió una heroína inesperada, Josaba, hermana del difunto rey Ocosías e hija del rey Joram. En un acto de valentía increíble, mientras la masacre se llevaba a cabo, logró rescatar al hijo más pequeño de Ocosías, un bebé llamado Joás. Lo tomó a él y a su nodriza y los escondió en una de las habitaciones del templo del Señor. Durante 6 largos años, el pequeño Joás vivió en secreto dentro de los muros sagrados del templo, protegido por el sumo sacerdote Joiada, quien además era esposo de Josaba. Mientras tanto, Atalía reinaba sobre Judá, creyendo que había eliminado a todos sus rivales. No tenía idea de que el verdadero heredero al trono estaba vivo, creciendo bajo la protección de Dios. Cuando Joás cumplió 7 años, el sacerdote Joiada decidió que era el momento de actuar. Sabía que no podía esperar más. Convocó en secreto a los jefes de la Guardia Real y a los levitas. Les reveló el secreto que había guardado por tanto tiempo. El hijo del rey vivía. Juntos, organizaron un plan meticuloso para restaurar al legítimo heredero. El día señalado, Joiada dividió a los guardias en 3 grupos. 2 de ellos protegerían el palacio, mientras que el tercero rodearía el templo, formando un escudo humano alrededor del joven príncipe. La seguridad era máxima. Cuando todo estuvo listo, Joiada sacó al pequeño Joás frente a todos. Le entregó una copia de la ley, lo ungió con aceite y en un momento cargado de emoción colocó la corona sobre su cabeza. Inmediatamente, el pueblo y los soldados comenzaron a aplaudir y a gritar con una sola voz: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! El estruendo de la celebración llegó a oídos de Atalía en el palacio. Confundida y alarmada, corrió hacia el templo para ver qué estaba pasando, y lo que vio la dejó sin aliento. Un niño, con la corona puesta, de pie junto a la columna real, rodeado de príncipes y trompetistas, mientras todo el pueblo celebraba. Desesperada, se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero ya era demasiado tarde. El sacerdote Joiada, con autoridad, ordenó a los capitanes del ejército: sáquenla de aquí, pero no la maten dentro del templo para no profanar la casa del Señor. Los soldados la tomaron y la llevaron por el camino de la entrada de los caballos del palacio, y allí fue ejecutada. Así terminó el reinado de tiranía de Atalía.
Con la usurpadora fuera de escena, Joiada consolidó el nuevo gobierno. Hizo un pacto solemne entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose todos a ser el pueblo de Dios. La primera acción del pueblo fue ir al templo de Baal que Atalía había promovido, derribarlo por completo, destruir sus altares e ídolos y matar al sacerdote de Baal. La adoración verdadera fue restaurada en Judá. Joás, con solo 7 años, comenzó su reinado, pero no estaba solo. El sabio y fiel sacerdote Joiada lo guió y aconsejó durante toda su vida. Después de años de oscuridad y confusión, el reino de Judá finalmente encontró paz, orden y esperanza. Estas dos historias, la de Jehú en Israel y la de Joás en Judá, nos enseñan algo poderoso. Nos muestran que incluso en los momentos más caóticos y violentos, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Él usa a personas como Jehú, imperfectas pero dispuestas para ejecutar su justicia, y protege milagrosamente a través de personas valientes como Josaba y Joiada la promesa de su linaje. Nos recuerda que su soberanía está por encima de cualquier rey, reina o conspiración humana. ¿Qué les pareció esta increíble historia? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Si les gustó este video y quieren seguir explorando estas narrativas tan profundas de la Biblia, no olviden darle me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Y lo más importante, suscribirse. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima historia. Vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras de la Biblia: el ascenso de David al trono de Israel y la formación de su legendario ejército de valientes. Estos relatos, que encontramos en los capítulos 11 y 12 del primer libro de Crónicas, no son solo crónicas de guerra y política, sino también profundas lecciones sobre liderazgo, unidad, fe y el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo comienza después de la muerte del rey Saúl. Israel estaba fragmentado, pero en Hebrón algo extraordinario sucedió. Todas las tribus de Israel, desde el norte hasta el sur, se reunieron con un solo propósito. Se presentaron ante David y le dijeron unas palabras que resonarían a través de la historia: somos de tu misma carne y hueso. Reconocieron que, incluso cuando Saúl reinaba, era David quien los había liderado en la batalla. Más importante aún, recordaron la promesa que Dios le había hecho: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás su gobernante. Así, en un acto solemne, los ancianos de Israel hicieron un pacto con David delante del Señor y lo ungieron como rey sobre todo el pueblo. A los 30 años, David asumió el liderazgo, no por la fuerza, sino por el llamado de Dios y el clamor de su gente. Este fue un momento de unidad y esperanza, el cumplimiento de una profecía que había esperado por mucho tiempo. Con la nación unida bajo su mando, el primer gran desafío de David fue establecer una capital. Su objetivo era Jerusalén, una ciudad fortificada conocida entonces como Jebús. Sus habitantes, los jebuseos, estaban tan seguros de la inexpugnabilidad de su fortaleza que se burlaron de David y su ejército, pero subestimaron la determinación de David y el poder de Dios que lo acompañaba. En un ataque audaz, David y sus hombres conquistaron la fortaleza de Sión, que desde ese momento pasó a llamarse la ciudad de David. Este no fue solo un triunfo militar, fue un acto simbólico que marcó el inicio de una nueva era. David estableció allí su hogar y comenzó a expandir y fortificar la ciudad. La Biblia nos dice claramente que David se engrandecía cada vez más, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Su éxito no se debía solo a su habilidad estratégica, sino a su profunda conexión con Dios, quien bendecía cada uno de sus pasos. Pero un rey, por más grande que sea, no puede gobernar solo. Detrás del trono de David se encontraba un grupo de hombres extraordinarios, conocidos como los valientes de David.
El capítulo 11 nos presenta a los más destacados, hombres cuya lealtad y coraje eran legendarios. El primero en la lista es Josobam, quien en una sola batalla, armado únicamente con su lanza, se enfrentó y derrotó a cientos de enemigos. Su hazaña es un testimonio de una fuerza casi sobrehumana impulsada por la fe y la defensa de su rey. Luego tenemos a Eleazar, hijo de Dodó. En medio de una feroz batalla, cuando los soldados israelitas comenzaron a retroceder, él se mantuvo firme. Luchó con tal tenacidad que su mano se quedó pegada a la espada. Su resistencia solitaria inspiró al resto del ejército a regresar y asegurar la victoria. Y no podemos olvidar a Sama, quien defendió un campo de cebada de los filisteos. Mientras otros huían, él se plantó en medio del campo y luchó hasta que el Señor le concedió una gran victoria. Estos tres hombres no eran solo guerreros, eran símbolos de lo que significa permanecer fiel cuando todo parece perdido. El relato continúa con más nombres de héroes. Abisai, el hermano de Joab, lideró a los tres en una ocasión y fue famoso por su valentía al enfrentarse a 300 hombres con su lanza. Y luego está Benaía, un hombre cuyas proezas parecen sacadas de una epopeya. No solo derrotó a dos de los mejores guerreros de Moab, sino que en un día de nieve descendió a un foso y mató a un león. Imaginen el coraje necesario para una hazaña así. Además, se enfrentó a un gigante egipcio que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaía, armado solo con un palo, le arrebató la lanza al gigante y lo venció con su propia arma. Estos hombres no solo eran fuertes y hábiles, estaban completamente entregados a David y a la causa de Israel. Su lealtad no era negociable, eran el escudo de David, su espada y el fundamento sobre el cual se construiría un reino poderoso. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él, impulsados por un propósito mayor. Pasando al capítulo 12, la narrativa se expande para mostrarnos cómo este increíble ejército se fue formando. Mucho antes de ser rey de todo Israel, mientras David era un fugitivo perseguido por Saúl, hombres de todas partes comenzaron a unirse a él. En la fortaleza del desierto, en Siclag, llegaban guerreros que veían en David al futuro líder escogido por Dios. Lo fascinante es que muchos de ellos provenían de la propia tribu de Saúl, la tribu de Benjamín. A pesar de su lealtad familiar al rey reinante, estos hombres, expertos arqueros y guerreros ambidiestros, reconocieron que la mano de Dios estaba con David. Su decisión de unirse a un fugitivo fue un acto de fe inmenso. También llegaron los gaditas, descritos como hombres valientes, entrenados para la guerra, con rostros como de leones y tan veloces como las gacelas en las montañas. Su compromiso era tan grande que cruzaron el río Jordán cuando estaba desbordado, una hazaña peligrosa en sí misma para derrotar a los enemigos que se encontraban en los valles. Su llegada no fue casual, fue una declaración de intenciones. Cuando llegaron hombres de Judá y Benjamín, David, siendo prudente y habiendo sufrido traiciones en el pasado, salió a su encuentro y los puso a prueba. Les preguntó si venían en paz para ayudarlo o para traicionarlo. La respuesta de Amasai, lleno del Espíritu, fue poderosa. «Somos tuyos, David. Estamos contigo, hijo de Isaí. Paz, paz a ti y paz a los que te ayudan, pues tu Dios te ayuda». Al escuchar estas palabras, David los recibió y los nombró capitanes de su tropa. Esta historia nos muestra la sabiduría de David para discernir los corazones y la importancia de construir un equipo basado en la confianza y la lealtad mutua. El flujo de voluntarios no se detuvo. Día tras día, más y más hombres llegaban para unirse a David, hasta que su ejército se convirtió en una fuerza formidable, descrita como un gran ejército, como ejército de Dios.
El texto nos da un recuento detallado de los contingentes que llegaron de cada tribu, cuando finalmente llegó el momento de coronar a David en Hebrón. De Judá, Efraín, Manasés, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, de todas partes de Israel. Cada grupo tenía sus propias fortalezas. Por ejemplo, los hombres de Isaacar eran conocidos por ser entendidos en los tiempos. Sabían lo que Israel debía hacer. Esto nos enseña que un equipo fuerte necesita diversidad de dones. No solo fuerza bruta, sino también sabiduría, estrategia y discernimiento. Todos estos hombres, decenas de miles, llegaron a Hebrón con un corazón íntegro y un solo propósito: hacer a David rey sobre todo Israel. No había división, no había agendas ocultas. El versículo dice que todos los demás de Israel estaban de un mismo parecer para poner a David por rey. La unidad que se había perdido bajo el reinado de Saúl fue finalmente restaurada, y esta unidad trajo consigo una inmensa alegría. Durante 3 días hubo una celebración nacional. La gente de todo el país, incluso de las tribus más lejanas como Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajeron provisiones en asnos, camellos y bueyes. Había abundancia de harina, higos, uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. La Biblia lo resume de una manera hermosa, porque había alegría en Israel. Esta celebración no era solo por un nuevo rey, era la celebración de la fidelidad de Dios. Después de años de incertidumbre, persecución y guerra civil, el pueblo finalmente veía cumplirse la promesa de Dios. Tenían un líder según el corazón de Dios, un pastor que los guiaría con integridad. Los capítulos 11 y 12 de Crónicas son, en esencia, una historia sobre cómo Dios teje sus planes a través de personas fieles y valientes. Nos muestran que el verdadero liderazgo inspira unidad y que la unidad, arraigada en un propósito divino, es una fuerza imparable. La historia de David y sus valientes nos recuerda que, cuando un pueblo se une bajo una visión compartida y confía en la dirección de Dios, puede superar cualquier obstáculo y experimentar una victoria que trae gozo y paz duraderos. Gracias por acompañarnos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los siguientes capítulos hasta terminar el estudio de Crónicas. Nos vemos en el próximo video.